que es desde donde surgen estos tratados internacionales. Porque la diferencia acá es que esas especies de normas jurídicas en realidad no dejan de ser otra cosa que acuerdos que hacen los estados. Con lo cual, lo primero que tenemos que empezar a analizar son unas cuestiones previas como qué es un tratado internacional. ¿Sí? Recuerden que no hace falta que pongan presente todos, solo las personas que no pueden hacer la actividad porque no están en el aula. ¿Sí? Te veo que el chat viene con demasiados presentes. Los tratados internacionales son una especie de acuerdo que hacen los estados entre sí. ¿Y por qué se da esto de un acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué no hay una ley general que rija para todos los estados? A ver qué les parece. O deberíamos por ahí hacer una ley general. Tiren ideas, a ver. Porque cada estado tiene su contexto. Bien, tiene su contexto y tiene otra cosa, además, que son sus propias autoridades. Quizá también pueden ser por las culturas, que cada uno tenemos distintas culturas. Y por ende no todas funcionarían, ejemplo, con América y Asia, son dos cosas muy distintas, entonces creo que no funcionaría. Puede ser, pero podemos hacer leyes locales también a nivel mundial y leyes mundiales. Por ejemplo, los tratados de derechos humanos tienen un reconocimiento mundial y es el mismo texto, mismos derechos, mismo texto, firmado por muchísimos países, no todos los del mundo, pero sí muchos países. Pero ¿por qué no podría haber un Congreso Mundial? ¿O por qué no lo hay un Congreso Mundial? ¿Podría venir un organismo e imponerle a Argentina una ley? No puede porque es... Ay, no me sale la palabra. Es como independiente, no es la palabra esa, pero... Soberano. Porque es un país soberano eso. Es porque cada país tiene sus propias leyes, ¿no? Y que como agregar otra universal no sería justo. No es una cuestión tanto de justicia, sí es cierto que cada país tiene sus propias normas y esto es a que los estados son soberanos. Que los estados sean soberanos implica que dentro del territorio que ocupa ese estado no reconocen una autoridad más alta. ¿Por qué no pueden las Fuerzas Armadas argentinas entrar al territorio chileno sin autorización? Porque si no tienen autorización, lo que está haciendo Argentina es invadir territorio chileno, lo cual es un acto hostil que se puede considerar como una declaración de guerra. Del mismo modo que no podrían venir tropas extranjeras a la Argentina, salvo que Argentina dé una autorización para hacer un entrenamiento especial en el impenetrable del Chaco. Bueno, eso se hace. ¿Sí? Se entrenan tropas en el extranjero, hay todo un protocolo y una autorización previa del Estado para eso. Pero si no, es Rusia invadiendo Ucrania y desatando una guerra, ni más ni menos que eso. Nadie puede meterse en el territorio, nadie puede legislar en ese territorio. El Estado es la máxima autoridad. ¿Sí? Por eso muchas veces podemos ver que hay estados que viven bajo un golpe de Estado, bajo un régimen dictatorial, que se violan los derechos humanos o que pasan cosas terribles, muchas veces es muy difícil la intervención. Porque en definitiva los estados son soberanos y eso implica que nadie se puede meter en ese territorio, es intangible el territorio. ¿Sí? Mucho menos imponer una ley o una norma jurídica. ¿Sí? Por eso en realidad, cuando hablamos de tratados, lo cierto es que los tratados no se parecen tanto a una ley, sino que tenemos
si tenemos que pensar en algo conocido, tenemos que pensar más en un contrato, ¿sí? En un contrato donde dos personas se ponen de acuerdo, acá son dos estados los que se ponen de acuerdo. ¿Por qué se ponen de acuerdo? Porque cuando uno firma un contrato, uno voluntariamente se obliga. Yo firmo un contrato de alquiler, por ejemplo, y me obligo a pagar el canon locativo, ¿sí? El valor del alquiler todos los meses, y a cambio recibo una casa, un departamento o algo que alquilo por ese mes. Y surgen derechos y obligaciones, ¿sí? Yo tengo el deber de cuidar ese lugar que alquilo, tengo el deber de entregar esa plata, y a su vez del otro lado, el dueño de ese lugar tiene el deber de dejarme esa casa, ¿sí? Por más que sea el dueño, no puede entrar cuando yo estoy alquilando ese lugar. Y eso es un acuerdo, es voluntariamente asumimos estas obligaciones. En el caso de los tratados y de los tratados de derechos humanos, estos estados voluntariamente asumen obligaciones, ¿sí? Puntualmente, en el caso de los derechos humanos, los estados asumen la obligación de respetar los derechos que tiene la ciudadanía, ¿sí? Es decir, que los estados se comprometen a respetar y garantizar todos los derechos y las libertades que tienen las personas. ¿Cuáles? Las que están en ese territorio. Cuando Argentina firmó todos los tratados de derechos humanos que firmó, lo que hizo es, de alguna manera, autoobligarse, asumir la obligación y decir, yo, Estado argentino, me comprometo a que voy a respetar este catálogo de derechos humanos, ¿sí? Los que surjan del tratado. Por ejemplo, vamos a la Convención Americana, decimos, a ver qué derechos hay acá, mira, la expresión, seguridad, acceso a la justicia, derecho al honor, derecho a la familia, derechos políticos. Todos esos derechos, el Estado argentino se comprometió a garantizarlos. Si quieren, en algún momento pueden leer la Convención sobre las personas con discapacidad y van a ver cómo Argentina cumple todos y cada uno de las obligaciones a las que se comprometió, ¿no? Pero eso es otro detalle. A Argentina le gusta firmar tratados. Después hay una distancia entre la firma del tratado y el cumplimiento. Bien, algunas cuestiones que sí son sencillas, ¿sí? Y que repasamos. ¿Cómo se hace un tratado? Un tratado tiene distintas etapas, son 3: negociar, adoptar el texto, firmar y ratificar, ¿sí? En todo este proceso, más o menos, y sin tener idea, obviamente, ¿cuánto estiman que puede llegar a tardar un tratado desde que se empieza a pensar cómo hacerlo, ¿no? Esta etapa donde entre los estados empezamos a pensar, bueno, esto sí, esto no, este derecho debería estar incluido, este no, hasta que finalmente sale del horno el tratado. Años, profe. Años, dice el profe. De 2 a 5 años. ¿Hay que decir un número? Sí, juéguensela. Podemos hacer una quiniela. Bueno. A Yo ver, para no perder de 1 semana a 10 años. 4 años. Bien. Para que se den una idea de los tratados, a estudiar acá, ¿sí? Tardaron aproximadamente 10 años. Es un montón de tiempo, ¿sí? Profe, y tiene que ver los cambios que puedan suceder también en la sociedad esa, o sea, en los estados. No que aplica los tanto ahí. No va tanto. ¿Cómo es la etapa de negociaciones? Nos sentamos y nos empezamos a poner de acuerdo. ¿Sí? Claro. El tema es ¿Qué derecho? estar todos de acuerdo. Eso es lo que debe tardar más. Tardan muchos años en que todos los países estén de acuerdo. En la letrita fina. Después viene una segunda etapa que es problemática también, que es esto de adaptar el texto, ¿qué es? Eso que ya nos pusimos más o menos de acuerdo, hay que escribirlo.
Y la parte técnica también es compleja, porque es las interpretaciones, mejor pone esta coma, usa esta palabra. Y el otro gran problema es que al ser muchos países, no se habla en un solo idioma. Por ejemplo, la Convención Americana, que es chica, se rige solo en América, y la mayoría de los países tienen habla hispana, está redactada en 4 idiomas. Ya entre los países que hablamos español, tenemos diferencias en los modos de hablar, ¿sí? En los términos que utilizamos. Y eso encima hay que traducirlo a otros idiomas, que son los idiomas que se hablan en América. O sea, por ejemplo, la Convención Americana está redactada en español. ¿Qué más? Son 4. Inglés, Francés. Inglés, portugués, en francés, Las Guyanas. la Guyana francesa, exacto. Y portugués por Brasil. O sea que es toda esa traducción del texto que tenga el mismo significado, que son cuestiones que obviamente en las relaciones internacionales se tarda mucho. Una última etapa es la firma y la ratificación. En esta etapa lo que se hace es ese representante del Estado, que en nuestro caso suele ser alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, pertenece en general al Poder Ejecutivo, ¿sí? Es un cónsul, un embajador, es un enviado especial de Argentina, firma el tratado y lo que hace es traerlo de vuelta a Argentina. No alcanza con la firma para que el Estado argentino quede obligado. Según la Constitución, necesitamos un paso más, que es la ratificación. ¿Cómo la hace Argentina esa ratificación? A partir de que el Congreso, es decir, el Poder Legislativo, apruebe ese tratado. Que en definitiva el Poder Legislativo es la representación popular, ¿sí? Hay representación política de todos los sectores, esa es la idea. O así funciona de fondo la idea, ¿no? ¿Y esto qué puede llegar a traer como consecuencia? Para que se den una idea. Argentina, con la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya de por sí tardó 10 años, ¿sí? Negociarse, adoptar el texto, firmarse, ratificarse, y lo que vamos a es que entre en vigencia, es decir, que los estados ratifiquen y ese tratado empiece a estar en vigencia en el mundo. Pero Argentina, toda esta etapa de firma y ratificación, la hizo, en la gran mayoría de los casos, después de la última dictadura. Es decir, que su proceso tardó mucho más. Acá sí influyeron, como decían hace un rato, el tema de los acontecimientos en la sociedad. No para el tratado, pero sí para un país específico, en el caso el nuestro. Hay algo, que esto es técnico, para que lo vayan entendiendo y después vamos a ver cuál es la consecuencia de esto y por qué lo estamos viendo, que se llama la vigencia de un tratado y la obligatoriedad para un Estado. No es lo mismo que un tratado esté en vigencia, es decir, que ya esté operativo, a que sea obligatorio para el Estado. Son dos momentos distintos. En general, los tratados entran en vigencia cuando el mismo tratado lo dice. ¿Sí? Como no hay una ley, no hay un modo, el mismo tratado tiene que establecer a partir de cuándo. ¿Sí? En los contratos de alquiler entre las partes, ¿sí? Cuando nos ponemos de acuerdo el contrato de alquiler empieza a partir del 1 de abril. Bueno, ahí empieza a funcionar el contrato. ¿Sí? Acá es lo mismo. Los estados se tienen que poner de acuerdo a partir de cuándo ese tratado entra en vigencia. Muchas veces se elige una fecha, a partir del 1 de abril del 2024, del 2025.
A ver, silenciamos los micrófonos, así no hacemos ruido de fondo. Pero a veces, con estos tratados de derechos humanos, como hay muchos países, ¿sí?, que forman parte de los tratados, lo que se hizo, para que de alguna manera se arme este club de los derechos humanos, es establecer que cuando haya cierta cantidad de países que hayan ratificado, que hayan llegado a la tercera etapa, recién ahí el tratado se dice que entra en vigencia, es decir, que pasa a ser operativo. Por ejemplo, en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, se estableció que 11 países tenían que firmar y ratificar el tratado. En el caso del Pacto Internacional de San José de Costa Rica, acá tienen cómo se abrevia, ¿sí?, si quieren, para después ir agilizando la escritura. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se estableció que eran 35 los países que tenían que ratificar. ¿Y por qué esta diferencia? Básicamente porque la Convención Americana de Derechos Humanos se dictó en el marco de la OEA, que es solo América, son menos países. En cambio, el Pacto Internacional se dictó en el marco de la ONU, que es a nivel mundial, mucha más cantidad de países, por eso se exigió un número mayor de ratificaciones. Ahora, lo que van a ver es que, por ejemplo, tanto la Convención como el Pacto entraron en vigencia, empezaron a operar en el mundo. Sin embargo, para Argentina no rigieron sino hasta después de la dictadura, que es cuando Argentina firmó y ratificó. ¿Sí? O sea que el esté vigente no necesariamente implica que sea obligatorio para un Estado. Son dos momentos diferentes, ¿sí? Por esto hay que entenderlo para poder diferenciarlo. ¿Sí? Bien. Otra cuestión que se nos puede presentar en materia de tratados de derechos humanos es la posibilidad de lo que se llama denunciar o retirarse de un tratado. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿sería lógico que un Estado que firmó un tratado de derechos humanos después se vaya de ese tratado, que de alguna manera renuncie al Club de los Derechos Humanos? ¿O sería como medio extraño esto? Debería ser medio extraño. No deberíamos, ¿no? O sea, si un Estado está diciendo voy a respetar los derechos de la ciudadanía, no quedaría bien que se vaya. Dice, ¿lo puede hacer? Sí, Romina, ibas a decir algo. Que lo dice. Dice que se pueden retirar, pero que como que la sanción sigue vigente al Estado ante una falta. Ahora vamos a ver cómo es eso de que sigue. Digo, si aplicamos esta misma lógica, que el Estado voluntariamente se obliga, también voluntariamente se puede ir. Porque de vuelta los Estados son soberanos. Digo, ustedes firman un contrato de alquiler y pueden renunciar al contrato. Ustedes firman un contrato laboral, si tienen la dicha de estar en un trabajo en blanco, y pueden renunciar a su trabajo y renuncian a ese contrato. Y si esto es algo parecido a un contrato, opera con la misma lógica. Aunque sería extraño, aunque no quede bien a nivel internacional, lo cierto es que los Estados se pueden ir de los tratados que hayan firmado. Es como renunciar a pertenecer al club. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece un procedimiento específico de cómo hay que hacerlo. ¿Sí? Que le dice al Estado, bueno, vení, primero denuncia el tratado. ¿Sí? Denunciar o manifestar la intención de retirarse de un tratado es lo mismo que decir renuncia. Exactamente lo mismo. La complicamos para joder, nada más. ¿Sí? Pero es lo mismo. Si quieren, mentalmente traten de reemplazar la palabra, porque denuncia suena como a que esto es una acusación y no. Es lo mismo que decir renuncia.
Lo que pasa es que en los textos van a leer denuncia, pero el equivalente es renunciar. Hay, en el marco de la Convención Americana, hay 2 estados que ya se fueron de ese tratado. Uno es Trinidad y Tobago en 1998 y el otro es Venezuela en el 2013. Tienen esta posibilidad, ¿sí? Lo que dice la Convención Americana es que los estados tienen que ir, manifestar esta intención de irse, se les da 1 año de plazo y en ese año se trata de alguna manera como de persuadir a los estados para que se queden en el Club de los Derechos Humanos. Esa es la idea. Trinidad y Tobago en 1998 se termina yendo. El chisme es porque tenía la pena de muerte entre sus castigos por delitos graves. Y la Convención Americana tiene una cuestión con la pena de muerte que dice que está prohibida. Entonces, Trinidad y Tobago recibía muchas denuncias en relación a esto y por este motivo se terminó yendo. Venezuela se fue en el año 2000. En el 2012 presentó su intención de irse y en el 2013 la concretó. Por ahí esto sí lo recuerdan un poco más de todo el conflicto, la parte más conflictiva de Venezuela, donde recibía infinidad de denuncias por violación a los derechos humanos, libertad de expresión, encarcelamientos injustificados, persecución a opositores políticos y demás. Así que frente a todas las denuncias, Venezuela se termina yendo. Y lo que decía Romina en este sentido, a ver si me deja compartir desde acá un intento de pizarrón. Asuman que esto es una línea derecha en el tiempo. Supongamos que Venezuela, para poner un caso, firma y ratifica el tratado acá. ¿Sí? A partir de ese momento, Venezuela pasa a estar obligada por este tratado. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2013. Porque en el 2013 Venezuela se va del tratado. O sea que en todo, bueno, esto es un 13, como un intento, en todo este periodo intermedio Venezuela queda obligada. Si se cometen violaciones a los derechos humanos, una persona encarcelada injustamente, o sea, sin causa, sin haber cometido un delito, simplemente por ser opositora, una persona desaparecida, una persona a la que le coartan la libertad de expresión, etcétera. Todas estas violaciones que se puedan producir a los derechos humanos durante este periodo intermedio, se las podemos reclamar a Venezuela. Ahora, si lo que ocurre es la violación a un derecho humano después del año 2013, en el 2015, pongámosle, y esto ocurre en el 2015, Venezuela ya no es parte del tratado, ya no le podemos reclamar. ¿Se entiende este concepto? Porque sí, eso va a pasar dentro de que esté vigente sería. Exacto. Por eso es importante esto, entender la vigencia del tratado y que para el Estado es obligatorio a partir de su fecha de ratificación. ¿Por qué Argentina no tiene condenas internacionales durante la época de la dictadura? Porque no estaban vigentes los tratados, básicamente. Renunciar. Que conceptualmente no quiere decir que no se violaron los derechos humanos. Porque tenemos la parte teórica, ¿sí? Sin embargo, como los tratados no estaban vigentes, no había posibilidad de hacer el reclamo internacional. Vamos nuevamente a la guía. Última particularidad para anotar, el concepto de reservas. ¿Qué son las reservas? Dentro de un tratado, a ver si silenciamos los micrófonos. Ahí vamos. Dentro de los tratados existe esta posibilidad de hacer reservas. ¿Qué significa? Los tratados tienen un texto que ya se arma, ¿sí? Que ya viene después de la negociación y demás. Lo que puede ocurrir es que haya estados que por
el propio contexto, como decíamos hace un rato, no estén de acuerdo con el 100% de todo lo que dice un tratado. Puede ser que haya algún punto donde no haya un acuerdo. Las reservas son esas excepciones o salvedades que un Estado puede hacer respecto de algo que dice un tratado. Es como decir, a mí este renglón no quiero que se me aplique, ¿sí? Porque por mi contexto opino tal o cual cosa. Esas son las reservas. En general, las reservas se hacen o para ampliar derechos o para restringir las obligaciones del Estado, ¿sí? Con un caso concreto, por ejemplo, cuando México firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, hizo una reserva en el tema de los derechos políticos, ¿sí? Históricamente, por un patrón histórico y cultural, lo que se llaman ministros de culto, como por ejemplo sacerdotes, clérigos consagrados, rabinos, ¿sí? No participan de la vida política del país. Es decir, cuando hay elecciones no participan de la sociedad democrática que va y vota en las urnas, no se pueden postular tampoco para un cargo público, no pueden pertenecer a partidos políticos. En Argentina eso sí está permitido, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina como en muchos otros países. Pero México tiene esta cuestión histórica y cultural en la cual las personas que pertenecen a esta religión y ofician de sacerdote, de cura, de clérigos o demás, no tienen derecho al voto. Cuando México firma la Convención Americana, se da cuenta que dentro de la Convención hay todo un apartado de lo que son los derechos políticos, y dentro de esos derechos obviamente está en el de participar de la forma más básica, que es yendo a votar, no solo postularse para un cargo, yendo a votar, ¿sí? Entonces México dice, no, paren, acá entre mi ley interna, entre la ley de mi país, México, y la Convención Americana hay una contradicción. La Convención Americana me dice que todas las personas votan. Mi ley interna me dice que hay personas en mi país que no votan. Estos ministros de culto no votan. ¿Qué es lo que hace México? Hace una reserva, restringe derechos y dice, mi reserva es que en México estas personas no votan. Restringe las obligaciones del Estado, ¿sí? Por ejemplo, no es que está en desacuerdo con el resto del tratado, solo en ese puntito muy específico, ¿sí? No es que dice no hay democracia, no, es en este punto este grupito de personas. Argentina también va a ser una reserva en el sentido contrario, por ejemplo. Argentina es una reserva ampliando derechos. Cuando Argentina firma la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hay toda una cuestión que se plantea de fondo al momento de negociar y adoptar el texto en esta Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuál es? ¿Qué se entiende por niño, niña y adolescente? Esa es la gran discusión de fondo que se da en esa época. Lo que terminan acordando... ¿Menor de edad? Claro, ¿quiénes serían menores de edad para la ley, ¿no? Y para la protección de esa convención? ¿Vos qué ibas a decir, Alex, por ahí? No, nada, que es cuando ponen, o sea, desde cuando es persona, digamos, desde la concepción. O sea, Argentina ya lo pone desde ese punto. Claro. Hasta los 18 años, perfecto. En la convención se plantea esta cuestión, primero porque no todos los países tenían la misma mayoría de edad. De hecho, Argentina tenía la mayoría de edad a los 21 años. O sea, hasta los 21 años yo tenía que pedirle permiso a mis padres para manejar, para salir del país, para un montón de cuestiones. A partir de la firma de la convención se cambió la mayoría de edad en Argentina. Como los estados no se ponían de acuerdo en esto de el momento a partir del cual empieza esta niñez, no dicen nada. Entonces lo que van a decir es, esta convención
protege a todo niño, niña o adolescente hasta los 18 años. Protege contra el trabajo infantil, la explotación, los malos tratos, reconoce el derecho a la educación, un montón de derechos que tiene la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Todos los derechos de las infancias. Pero muy bien pasa por alto el momento del inicio. ¿Por qué? Porque había estados que tenían legalizado el aborto. Entonces dice, no nos metamos en este quilombo, hagamos una redacción que nos permita salir, es hasta los 18 años. Argentina acá hace una reserva ampliando los derechos. ¿Sí? Justamente, como decía Alex, lo que hace es decir, quiero hacer una reserva y aclarar que el Estado argentino entiende que se es persona desde el momento de la concepción. ¿Sí? Podría no haber dicho nada el Estado argentino. Es como que hace un refuerzo, si se quiere, ¿no? Como que quiere ampliar los derechos. Obviamente esto muchos años después ha aparejado un quilombo tremendo a nivel jurídico con la ley de interrupción del embarazo. ¿Sí? Después lo vamos a profundizar un poco en el derecho a la vida, pero ¿cuál es el conflicto jurídico que hay? Que la ley de interrupción legal del embarazo es una ley del Congreso y el tratado tiene más jerarquía. Entonces, todos los planteos jurídicos, no les digo los planteos sociológicos, de debate, ideológicos, eso no, los jurídicos que hoy se tienen que decidir, se agarran mucho de esta reserva que hace Argentina. ¿Sí? Porque Argentina termina siendo de alguna forma contradictoria. La ley dice, se es persona de la concepción. Entonces lo pone en un tratado internacional que tiene Sí. más jerarquía que una ley y después hace una ley en la cual permite el aborto voluntario. Claro. Con lo cual, vamos a ver a futuro, en algún momento, cuando la Corte Suprema se decida a resolver esta cuestión, qué interpretación le va a querer dar, ¿sí?, a estas leyes. Por eso es una ley que de alguna manera quedó en el limbo, que algunas provincias la cumplen y otras no, que hubo jueces que la avalaron y otros que no, ¿sí? Porque de fondo la cuestión jurídica está trabada acá. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Y entonces qué tendrían que renunciar a ese tratado, digamos, a esa parte? ¿Cómo sería? Se puede renunciar, digo, si podemos renunciar al tratado entero, podemos renunciar a una reserva. Porque encima la reserva es unilateral. ¿Sí? Es el propio Estado obligándose. No compromete ni siquiera otros estados. El mismo Estado se puede retirar. Por lo menos este escollo jurídico se puede correr. El problema que muchas veces tienen estas cuestiones es que para salir de un tratado que tiene jerarquía constitucional, no es lo mismo que hacer una ley del Congreso. No sé si se acuerdan lo que fue el debate de la ley del aborto, que tuvo como varios intentos legislativos. Los primeros fracasaron y el último fue el que finalmente tuvo más votos a favor. Pero recuerdan que era esta cosa de contar el voto a voto para ver si se ganaba o se perdía. La cuestión es que ahí la exigencia de votos por ley es la mitad más uno. Simple, ¿no? Lo que se llama mayoría simple. Para cuestiones que ya están dentro de la Constitución, como este tipo de tratados, la mayoría que se le exigiría al Congreso para empezar con el proceso de renuncia es una mayoría especial de los 2/3. Es la misma que vamos a ver para modificar la Constitución. ¿Qué implica eso? Si ustedes lo miran en términos prácticos, requiere un consenso político en el Congreso. ¿Puede renunciar el Estado argentino? Sí. Puede renunciar a un tratado, puede renunciar a una reserva, sin ningún problema. Lo que opera de fondo es la dificultad política, porque eso exige una mayoría mucho más amplia que la mitad más uno. En un tema que es delicado, ¿sí? Eso es lo que podría pasar. ¿Puede renunciar? Perfectamente lo puede hacer. ¿Puede retirar esa reserva que hizo el Estado argentino? Perfectamente. ¿Sí? No hay ningún escollo legal, no hay ninguna pared legal, digamos. Bien, ¿estamos hasta acá?
Estas cuestiones jurídicas, que son como un poco más técnicas, después vamos a ir viendo, ¿sí? Un poco qué consecuencias tienen. Vamos a pasar ahora propiamente a lo que es el sistema de protección internacional de los derechos humanos. O sea, acá ya hablamos de derechos que están escritos, que están reconocidos en una norma jurídica como un tratado. Ahora lo que nos queda ver es dentro de esa norma qué hacemos si no se cumple, porque si no, no nos sirve de nada. Tiene que haber algún tipo de sistema, ¿sí? Hay dos sistemas muy separados, solo vamos a profundizar en uno, pero son dos. Uno es el sistema que tiene la ONU, el otro es el sistema que tiene la OEA. La ONU y la OEA, la ONU es la Organización de las Naciones Unidas, seguramente de nombre mínimamente les va a sonar. La OEA es la Organización de los Estados Americanos. La ONU se crearon ambas organizaciones después de la Segunda Guerra Mundial. La idea de estos organismos es que emergen después de una Segunda Guerra que dejó muertos, ciudades devastadas, economías destruidas, guerras, genocidios y todo eso que ya sabemos. Estas dos organizaciones, especialmente la ONU, surge con esta idea de la paz mundial, ¿no? La tranquilidad, los derechos humanos, la prosperidad y de fondo que los países europeos perdieron muchísima plata en una guerra, quedaron culo para arriba, con ciudades destruidas y con muchísimas pérdidas económicas. ¿Sí? Entonces lo que en definitiva quieren evitar, el fin no tan altruista y no tan escrito en los tratados, es que se desate una guerra de las mismas extensiones que termine afectando tanto a los países, de todo a nivel económico, ¿sí? Ese es el lado B de la historia de los fines de paz de la ONU tan altruistas. Dentro de estas dos organizaciones, la ONU y la OEA, se van a crear distintos sistemas de protección de los derechos humanos, ¿sí? Yo acá les puse un cuadrito como para poder de alguna manera visualizar un poco. Cuando hablamos de sistema universal, hablamos de la ONU. Universal, ¿por qué? Porque la ONU nuclea a todos los países del mundo, a todos los continentes, ¿sí? América, África, Europa, Asia, Oceanía, todos los países del mundo pueden pertenecer a la ONU y a los tratados de derechos humanos que se dictan en la ONU, en el marco de la ONU. ¿Vamos a estudiar todos los tratados de derechos humanos? Ni en pedo, no hay forma, es un montón, ¿sí? Pero sí, dentro de este sistema, el que vamos a estudiar es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Es el que nos interesa. ¿Cómo es el sistema que tiene la ONU para proteger a estos derechos humanos? La ONU tiene muchos tratados, estos 6 son solo algunos, y por cada tratado que tiene, lo que hace la ONU es crear un comité específico. Por ejemplo, tiene dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el Comité de Derechos Humanos. Dentro de la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad, crea el Comité de Protección de Personas con Discapacidad. Sobre la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, crea un comité específico que protege los derechos de las mujeres. Lo mismo con las formas de discriminación, crea un comité específico al respecto. Entonces, si una persona tiene algún derecho humano violado por parte de un Estado, Estado argentino, Estado chileno, Estado español, no importa, ¿sí? Porque la ONU es universal, puede ir a ese comité específico y hacer una denuncia. ¿Sí? ¿Cómo la hacen? Buscan por internet el formulario de denuncia y la escriben. Es mucho más fácil de lo que uno cree.
Entonces, el sistema que tiene la ONU es, por cada tratado, crea un comité. Frente a ese comité, las personas podemos hacer denuncias, ¿sí?, de lo que es el cumplimiento de un tratado, ¿sí? De hecho, dentro de lo que es este convenio contra tortura y otros tratos crueles o inhumanos, hay un comité específico, ¿sí? Argentina tuvo una denuncia por parte de una persona que estaba detenida en el penal de Ezeiza, que era una persona que estaba presa ahí con un problema de salud grande, con edad avanzada, ¿sí?, adulto mayor, te diría ahora, y con todos estos miles de problemas, y estando obviamente la persona detenida, se dificultaba mucho el traslado a los hospitales, el cumplimiento de la atención en el servicio médico y demás. Argentina, sin embargo, a esta persona no le daba la prisión domiciliaria, que es una de las alternativas que existe para este tipo de casos de personas que están muy enfermas. ¿Y por qué no se lo daba? Porque en realidad era un militar que tenía una prisión preventiva por delitos cometidos en la dictadura. Entonces, a ver qué juez se anima a firmar esa prisión domiciliaria, aunque, mal que pese, los derechos humanos son para todas las personas, ¿sí? Terminó haciendo la denuncia ante este comité de la ONU, la terminó ganando, obviamente porque la actuación del Estado argentino no suele ser buena en general, la terminó ganando. El Estado argentino, que hizo, terminó poniendo casi un hospital adentro de la cárcel de Ezeiza, y lo equipó con muchísima maquinaria. Lo bueno es que ahora todas las personas que están detenidas tienen un mayor acceso a la salud, no sé si la gente que está en el barrio, pero sí la persona que está detenida, porque el Estado argentino terminó condenado en ese contexto. Entonces, no es tan complejo llegar a estas instancias. Sí. O sea que, digamos, como a este, ¿cómo se dice? A este derecho podemos acceder todos, tipo, por más que estemos privados de nuestra libertad o no. Exacto. No hay ningún problema. A ver qué pusieron en el chat. Tengo problemas de conexión. Yo no puedo guardar la clase. Si alguien la quiere grabar, repito, no tengo problema. Pero como el Zoom que uso es el de la universidad, no puedo guardar en el Zoom de la universidad por una cuestión de espacio. Si alguien se las ingenia con la tecnología, lo quiere grabar, subir, poner, sacar, yo no tengo problema. Los Zoom van a escuchar alguna puteada de fondo, alguna barbaridad. Pero nada más. Ahí va. Bueno, seguimos entonces. Es el sistema de protección que tiene la ONU. Ahí ya les acepté a lo que ponen ahí en el chat. ¿Cuál es el sistema de protección que tiene la OEA? El sistema de protección que tiene la OEA es distinto, ¿sí? La OEA, por empezar, la Organización de los Estados Americanos, ¿sí?, nuclea a los países de América, del mismo modo que, por ejemplo, los países europeos están nucleados bajo la Unión Europea. Bueno, Argentina no puede pertenecer a la Unión Europea porque no está en Europa. España no puede pertenecer a la OEA porque no está en el continente americano, ¿sí? Esa es la cuestión, es una cuestión territorial. Dentro de la OEA, el sistema que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, ya la nombramos varias veces, es un sistema de no hacer un comité por cada tratado, como se hace en la ONU, sino que crea dos organismos específicos. ¿Y cuáles son esos organismos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un tema que
sucede mucho, estoy leyendo medio el chat y medio la clase. Ahora voy a leer un poquito el chat. Este es uno de los temas importantes, ¿sí? Este sí lo vamos a estudiar en profundidad. Argentina tiene varias condenas en el marco del sistema creado por la Convención, varias condenas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue declarada responsable de haber violado derechos de alguna persona o de un grupo de personas. ¿Sí? Y para no estudiar los dos sistemas, que ya es bastante, nos vamos a concentrar específicamente en el sistema que crea la Convención Americana. El otro, sépanlo a nivel general, pero nada más. Comisión y Corte las vamos a estudiar a fondo, ¿sí? Y en general son temas de parcial, de final, de recuperatorio. Bien, ¿qué pasa en Rosario? Que muchos presos reclaman su derecho a ver a los familiares. El tema de los militares en la provincia no se contrapone con el tratado. No necesariamente, habría que ver, ¿sí? Hay toda una serie de regulaciones. Las personas que están detenidas tienen sus derechos restringidos, pero no están privados. Hay derechos de los que no están privados nunca. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, vestimenta, normas básicas de higiene, el acceso al agua potable. Esos son derechos de los que una persona nunca está privada, el acceso a la salud. ¿Sí? Distinto son otros tipos de derechos, por ejemplo, el derecho a votar. ¿Sí? Puede salir la persona, el domingo salen todos los presos de todos los penales a ejercer el voto para la sociedad democrática. Bueno, ahí ya no. ¿Sí? El ejercicio de la responsabilidad parental, no, pero yo quiero llevar a mi hijo, a mi hija a la escuela, y ya no. La detención implica la suspensión de algunos derechos, ¿sí? Lo mismo a nivel laboral, la persona estaba trabajando, bueno, perderá el trabajo, ¿sí? No hay opción. El tema de las visitas en los familiares, hay una regulación, no es que se puede entrar a una cárcel cualquier día y a cualquier hora a un familiar. En general, los sistemas carcelarios tienen regulado a quienes se pueden ver, cuándo, tales días, de tal horario a tal horario, ¿sí? Lo mismo pasa con los hospitales, con los horarios de visita de personas que están en terapia intensiva, que tienen horario de visita, digamos. Esto sería como algo de ese estilo. Hay ciertas regulaciones, no necesariamente ahí hay una violación a los tratados. Bueno, ¿estamos más o menos hasta acá? Sí, profe. Sí. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Para analizar comisión y corte, que es como un tema medio denso, y analizar todo el procedimiento interno, nos vamos a parar en dos casos donde Argentina fue condenada, efectivamente, ¿sí? Dos casos reales, por violar derechos humanos. La idea es tratar de ver el procedimiento en la comisión y en la corte usando esos casos, para que sea un poco más llevadero y más concreto. Van a ir nuevamente al aula virtual, ¿sí? Acá yo les comparto pantalla, donde dice actividades prácticas, van a ir a la segunda, trabajo grupal y clase 2, grupal, individual, lo quieren pasar por el chat, ¿no? Da igual, no hay ningún problema. Casos Kimmel y Torres Villacura. Si hay alguna alma caritativa, mientras tanto, puede hacer una captura, pasarlo a PDF o copiar el texto y pasarla, es un texto bastante largo, pero pasarlo después al chat para las personas que no están en el aula virtual, ¿sí? Se lo pasan ahí en el grupito de WhatsApp y tienen el material para poder trabajar en clase. ¿Sí? ¿Cuáles son las pautas? Esto después ustedes lo terminan de completar y les queda redondito como material de estudio. La idea es que a partir de estos casos, ¿sí? Analicemos esto de cómo funciona comisión y corte y se hagan un apunte en el cual expliquen de qué se trató cada caso, ¿sí? Cuáles son los hechos, qué es en concreto lo que pasó, que lo tienen más o menos explicado, qué derechos violó el Estado argentino en cada uno de los casos
¿Y cuál es el resultado del fallo que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Van a ver que hay algo que es sentencia de fondo y sentencia de reparaciones. Los casos son dos. Uno es el caso Kimmel versus Argentina. Es un caso del año 2008. O sea, 2008 dictó la sentencia de la Corte Interamericana. Los hechos se remontan a 1989. Este es un periodista que publica un libro que termina siendo muy polémico. El Estado no solo le termina censurando el libro, sino que además al periodista le terminan haciendo una denuncia penal y lo terminan condenando por un delito. Y Kimmel, el periodista, termina haciendo una denuncia en este sistema interamericano de protección. Tienen dos links acá. El primero, que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, es como una ficha técnica, si es un resumen, la sentencia son 200 páginas, es un resumen. Si se van abajo de todo, van a encontrar propiamente lo que dice la sentencia, o sea que de acá pueden trabajar para resolver el caso. La segunda parte, el segundo link, es un artículo del diario para que después se enteren qué fue lo que pasó efectivamente con el periodista. El otro caso es el caso que se llama Torres Millacura versus Argentina. Esta es una sentencia de la Corte Interamericana del año 2011. Este caso es un chico que estaba en Comodoro Rivadavia. Aparentemente la policía lo lleva detenido y nunca más aparece, ¿sí? Cuando fuerzas de seguridad o fuerzas armadas detienen a una persona y la persona no vuelve a aparecer, es lo que se llama desaparición forzada de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que el Estado tiene la obligación de cuidar. Sí. Por ejemplo, cuando pasaba esto de que robaban a los niños de los hospitales, los secuestraban, cosas así, ¿no? No sé si me vino esa idea a la mente. Fuerzas de seguridad, o sea, o fuerzas armadas, ¿sí? Fuerzas de seguridad, por ejemplo, la policía. Fuerzas armadas, por ejemplo, el ejército. No sé por qué lo estoy relacionando con ese tiempo en el que en Argentina, si no me equivoco, porque mucho de historia la verdad no me acuerdo, pero se me vino a la mente, en Argentina antes se postulaban las personas, o los obligaban, no me acuerdo bien, a el servicio, tanto militar o como policial, si no me equivoco. Que ahí también se le pedía, o sea, iban a las escuelas y se les pedía si podían asistir porque necesitaban personal o algo así, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien porque la escuché hace años, se me vino recién a la mente. No, lo que sí, Argentina tuvo, no me acuerdo cuándo se derogó, el año en el que se derogó, ¿sí?, el servicio militar obligatorio. Por sorteo, y cierto grupo de la ciudadanía que salía sorteado estaba obligada a hacer el servicio militar durante un tiempo determinado. Después podía seguir la carrera militar o estudiar la carrera que quisiese o no estudiar o hacer lo que quiera de su vida. Eso era por ley, eso se derogó. Lo que sí ocurrió en Argentina, vinculado, que me suena que pueda llegar a referirte, es que sí, en la última dictadura militar, lo que sucedió es que hubo casos de detenciones ilegales, es decir, que no tenían orden judicial o personas que no habían cometido o no se había probado que habían cometido un delito, y hubo bebés que nacieron en cautiverio o que fueron, digamos, robados a sus padres o a sus madres biológicas y fueron entregados en adopción. Y dentro de eso, muchos de esos actos fueron cometidos por personas que pertenecían a las fuerzas de seguridad. Puede ser que o se hayan mezclado dos historias o te estás refiriendo a la última. Eso sí pasó en la última dictadura. Sí, en la última historia que dijiste. Hubo muchísimos casos de desaparición forzada de personas, ¿sí? Lo que se caracteriza en este concepto de desaparición forzada es que una cosa es cuando una persona civil, cualquiera de nosotros que no pertenezca a las fuerzas de seguridad, que no sea policía, que no pertenezca al ejército, etcétera, va y secuestra a alguien o la mata, es un delito común, ¿sí? Acá el plus
es que se supone que el Estado tiene un deber de cuidado respecto de las personas. Se supone que lo que se llama un deber de garantía de la vida de esa persona, de la integridad física, de que se cumplan los derechos básicos, ¿sí? Por eso se habla de desaparición forzada de una persona siempre que la persona desaparezca en manos del Estado, ¿sí? Porque no hay quien la cuide. Este caso no es en la dictadura, ocurre en el año 2003, época de democracia, plena democracia, ya democracia asentada, no hablamos de una democracia de recién finalizada la dictadura, que es difícil la transición y el cambio de mentalidad. Estamos en el año 2003. Acá este chico es encarcelado, ¿sí? No se deja registrar en ningún lado y después desaparece. Ese es el caso que tienen planteado acá. Lo mismo, ¿sí? Leen todos los hechos del caso. Acá abajo tienen un link al cual pueden acceder, que es un resumen, una ficha técnica del caso en la Corte Interamericana, para que no se lean las 200 páginas, porque no hace falta que profundicen tanto, ¿sí? La idea es que lean esto. Quien no está en el aula virtual, ya vi que ahí compartieron el link del WhatsApp. Si algún alma caritativa manda, les comparte el material para que no se queden tan afuera, y aprovechamos y hacemos un corte, ¿sí? Entonces, lo leen con tranquilidad, hacen pis, se hacen un mate y terminamos de redondear comisión y corte. ¿Les parece? 15 minutos, ¿creen que esta actividad la tenemos que hacer ahora? Ahora léanlo, ¿sí? No van a llegar a escribirlo, después ustedes lo escriben tranquilos y se arman su apunte. La idea sí es que puedan identificar qué pasó, ¿sí? Qué hechos pasaron, qué derechos se violaron y qué resolvió la Corte Interamericana, ¿sí? Qué sentencia dictó, que están en los links abajo de todo. Igual después lo vamos a revisar. Esa es la idea. Ahora nada más que lo lean. Son 7:20 y 35, 15 minutos. ¿Les alcanza? ¿O no? ¿O necesitan 20? 20, ¿Cómo profe. vienen de velocidad de lectura? Con 20 estamos bien. 20 y sacuden la cabeza y se despejan de paso, ¿sí? Entonces, 19:40 nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno, profe. O se mutean o apagan las cámaras, lo que quieran, digamos. No pasa nada. Ahí estamos. Y van al chino y compran galletitas. Y no las coman en cámara, que yo también tengo hambre. Bueno, y 40 entonces, lean y terminamos ahí lo que nos queda el poquito de clase. Profe, ¿tomó presente? Para el presente tienen que hacer la actividad que está en el aula. Dentro